Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice la Biblia: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Señor, gracias por su compañía bendita. Gracias por los amigos y amigas presentes. Agradecemos por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Y le damos gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de un hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Recuerde que estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo en la Biblia o Neumatología Bíblica y nos estamos enfocando en lo que son los dones espirituales. Hay una pregunta que queremos contestar a la luz de la Biblia. La pregunta es: ¿cuál es el don espiritual más importante? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el don espiritual más importante? ¿Hay muchos dones espirituales? A ver, ¿sí o no? Sin embargo, hoy vamos a ver a dónde llega esta conclusión. En el capítulo 12, versículo 1, aparece una frase interesante. Dice Pablo: no quiero, hermanos, ¿qué cosa dice? Que ignoréis acerca de los dones espirituales. Que ignoréis. ¿A qué se refiere Pablo? Cuando usted estudia lo que Pablo dice y lo que quiere decir, y usted conoce y comprende y entiende lo que él quiere decir, descubre que la frase no quiero que ignoréis es una frase que él repite en diferentes lugares. El apóstol Pablo lo que está haciendo es pasando de una situación a otra situación, explicando el para qué de algunas cosas. No quiero que ignoréis. Y entonces entra en lo que es la explicación de los dones espirituales. Este capítulo 12 de Primera Carta a los Corintios es muy interesante. Cuando usted estudia el marco histórico de la Carta a los Corintios, entonces tiene que entrar en muchos detalles sumamente curiosos, relevantes. No es el trabajo de este estudio detenernos y bregar con todos los males que había en Corinto. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y una posible carta que se perdiera. Lo que nos interesa específicamente en este estudio es hablar del apóstol Pablo y los dones espirituales. ¿Dónde menciona Pablo la misma frase con el mismo sentido? Recuerde, cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, necesitamos una forma fundamental descubrir tres cosas. Número uno, ¿qué dice la Biblia? Número dos, ¿qué quiere decir? Y número tres, ¿cómo enseñar lo que quiere decir? Si se le hace difícil aprenderse esas tres cosas, apréndase estas tres palabras: noemática, proforística y heurística. ¿Cuál es la primera palabra? Noemática. ¿Y la segunda palabra? Proforística. ¿Y la tercera palabra? Heurística. Si usted sabe lo que la Biblia dice, si usted aprende lo que quiere decir y también aprende cómo enseñar lo que quiere decir, entonces usted aprendió tres palabras. ¿Cuáles son? Noemática, proforística y heurística. No se preocupen por esos enredos. Es más fácil aprenderse qué dice la Biblia, qué quiere decir y cómo enseñar lo que quiere decir.
¿Qué dice la Biblia? Pablo dice, no ignoréis. ¿Dónde aparece esta frase? Aparece con mucha frecuencia. Romanos capítulo 1, versículo 13. ¿Cuál método vamos a utilizar? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué método usó Jesús? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cuál método usó Pablo? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué método usó Pedro? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué método recomienda la Biblia? Bíblico, gramático, descriptivo. Y usted dirá, usted no se estará inventando eso, pastor. Y yo le diré que no me lo estoy inventando. Que eso es un invento de la Biblia y que el que recomendó ese método es la Biblia misma. Estamos en Romanos, ¿cuánto? Romanos capítulo 1, versículo 13. Pero sería saludable leer Nehemías capítulo 8, versículo 8. ¿Qué dice Nehemías 8:8? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen ¿qué cosa? La lectura. ¿Cuáles eran las tres cosas que hacían? Número uno, leían el libro de la ley de Dios ¿cómo? Claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Hay que saber qué dice la Biblia, qué significa lo que dice y cómo enseñar lo que dice. ¿Cuáles son las tres palabritas entonces? Número uno, noemática. Número dos, proforística. Y número tres, heurística. Imagínense que usted se para en la iglesia y le diga a los hermanos, esta tarde vengo a hablarle a ustedes de la noemática, la proforística y la heurística. ¿Le van a poner atención o no le van a poner atención? Usted se habrá vuelto loco. Sí, entonces usted le dice, es imprescindible, dice usted con énfasis, conocer estas cosas. Y entonces usted le lee aquí Nehemías 8:8 para agarrarlo por el cuello. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen ¿qué cosa? La lectura. ¿Le gustaría a usted entender la lectura de la Biblia? ¿Le gustaría o no le gustaría? Entonces necesita conocer la noemática, proforística y heurística. Y los hermanos dirán, ¿y qué rayos será eso? Cosa linda, mamá. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué quiere decir? Y cómo enseñar lo que quiere decir. Dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis. Romanos 1:13. ¿Qué dice el versículo 13? Pero no quiero, hermanos, ¿qué cosa dice? Que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Es la misma frase o no es la misma frase? ¿Es la misma frase o no es la misma frase? Número 3, Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, 25. Recuerde, ¿cuál es el don espiritual más importante? Romanos 11, 25. ¿Qué dice el 25? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Es la misma frase otra vez, sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces la frase no es exclusiva de los dones espirituales. Sigamos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 10, versículo 1. ¿Cómo dice el verso 1? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Se repite la frase o no se repite? ¿Está hablando de los dones espirituales Pablo aquí? No. ¿Está hablando en Romanos 1:13? No. ¿En Romanos 25? No. Pero está hablando la misma frase. ¿Se entiende lo que estamos tratando de decir? A ver, ¿sí o no? Muy bien. Capítulo 12, versículo 1. Ahora sí. Llegamos a donde estamos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8.
Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Porque, hermanos, ¿qué dice? No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La pregunta es, ¿repite Pablo la misma frase, sí o no? ¿Sí o no? Por tanto, el capítulo 12, versículo 1, la frase es un uso más de lo que Pablo hace de esa expresión, para cambiar de una cosa a la otra. ¿No estamos entendiendo? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. ¿Cómo dice el 13? Tampoco queremos, hermanos, ¿qué dice? Que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Se repite la frase? ¿La repite Pablo? Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Mire cómo lo usa la frase en otra manera. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó como vana. No quiero que ignoren, y ahora ustedes saben. Si no quiero que ignoren, quiero ¿qué cosa? Que sepan. ¿Se entiende o no se entiende? A ver si o no. Muy bien. De manera que la introducción de Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 nos está diciendo, pongan atención y pongan cuidado a lo que les voy a decir. Voy a hacer un cambio en lo que les estoy tratando de enseñar. Y me voy a entrar ahora con relación a los dones espirituales. Lo que empieza aquí, yo les ruego, es de vida o muerte. Les ruego que pongan mucho cuidado. La pregunta es, ¿qué es lo que no debemos ignorar? Y aquí comienza la cosa a ponerse buena. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que no debemos ignorar? Los versículos 2 y 3, 1 Corintios capítulo 12, versículos 2 y 3. ¿Qué es lo que no debemos ignorar? Dice el versículo 2, ¿qué cosa? Sabéis que cuando erais gentiles, esto en 1 Corintios 12, versículo 2. ¿Nos estamos siguiendo? ¿Estamos? Sabéis que cuando erais gentiles, ¿qué dice? Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por ¿quién dice? Por el Espíritu Santo. Ponga cuidado que ahí aparecen 3 grupos. ¿Cuántos grupos? 3 grupos. Leamos el texto otra vez, versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, ¿qué pasaba? Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos como mudos. ¿Eso es paganismo o no es paganismo? ¿Es paganismo o no es paganismo? Número 1. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. ¿Qué significa anatema? Significa maldición. ¿Los judíos aceptaron a Cristo como el Hijo de Dios? ¿Le llamaron hijo de Belcebú? ¿Lo acusaron, los cristianos, lo condenaron, lo rechazaron? A ver, ¿sí o no? ¿Aceptaron los judíos la inspiración del Espíritu Santo para ver a Cristo como el Mesías prometido? No. Entonces, triste y desgraciadamente, lo rechazaron. Y finalmente, un tercer grupo. Número 1, los paganos fueron arrastrados a los ídolos. Número 2, los judíos eran anti Jesús. No aceptaron a Jesús. Dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos. Me gusta como Juan lo dice. San Juan capítulo 1.
Es muy importante entender esto para llegar a la conclusión que necesitamos llegar acerca de cuál es el don espiritual más importante. Curiosamente, el don espiritual más importante es el más ignorado, el más rechazado y el menos aceptado. ¿Quieren una orejita? A ver, ¿la quieren o no la quieren? Una cosa linda. Mamá me decía, ¿tú quieres una orejita, Andrés? Cuando yo estaba chiquito. Sí, mamá. Y yo la miraba mirándole las orejas. Me decía, te voy a decir a ti, pero no se lo diga a los muchachos. No, mamá. Yo hacía una batata. Cosa linda. Digo, no me digas. Sí. Y la más grande la escondí. Digo, no me diga, mamá. Sí. ¿Y dónde? En la ropa sucia. Cosa chula, vasita linda, caramba. Oye, ya yo sabía ese secreto que no sabía nadie, compadre. Y entonces le decía a mis hermanos, yo sé el secreto. Iban donde mamá, ¿y cuál es el secreto que Andrés sabe? No sé, pregúntenle. Y me preguntaban, yo no, mamá, yo le dije a mamá que no le iba a decir, mi negro lindo, carajo. Ahí cuando pateé en esa batata, me había que darme más porque yo sabía el secreto. Sí, yo sabía el secreto. Cuando usted sabe el secreto, usted tiene un derecho especial. ¿Quieren la orejita? El amor. ¿Cuál es el don espiritual más importante? El amor. Seamos sinceros. ¿Cuántas veces menciona usted la palabra amor durante el día? Se va a sorprender de las pocas veces que usted la menciona. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Sí o no? A ver, sí, y peor cuando son casados que no mencionan esa palabra. ¡Ay, qué vergüenza, compadre! ¡Ay, qué vergüenza, qué vergüenza! Oye, Rosalino, mamá. ¡Ay, qué vergüenza! Mire, pónganse en la cosa, tienen que mencionar la palabra amor. ¿Cuál es el don espiritual más importante? El amor. El amor. Usted puede tener todos los dones que usted le dé su gana. Si no tiene amor, no tiene nada. ¿Es verdad o no es verdad? Hasta puede dejar que lo maten. Si no tiene amor, nada soy. ¿Está interesante lo del amor? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no, compadre? ¿Usted se ha enamorado alguna vez? Si usted no se ha enamorado, tiene una de dos. Una de dos. ¿Quieren saber cuáles son las dos? A ver, ¿sí o no? O usted es un loco o un demonio. Porque mire usted, Dios, ¿qué dice primera de Juan 4:8? El que no ama, porque Dios, ¿qué es lo que arrebata a Dios? El amor. Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en él cree no se vea más tenga. ¿Qué mueve a Dios a hacer las cosas? ¿Qué es lo que lo hace vivir? ¿Cuál es el centro de su vida? ¿Qué es lo que lo arrebata a Dios? El amor. Y lindo cuando Él lo ama a usted y usted lo ama a Él. Mire, compadre, papá Dios se pone como esos bebecitos que se arrebatan de la emoción y la alegría. Cuando Él ve que usted lo ama. Cosa linda, mamá. Los humanos somos estúpidos y tontos. Dios es la fuente del amor. Cuando usted lo ama, a mí me encanta decirle todos los días, muchas veces, Señor, yo le amo mucho. Y se me pone, papá Dios, que se le ponen, los cachecitos se le ponen rojitos. Cosa linda, mamá. Cosa linda. Papá Dios, yo lo amo a usted y lo bendigo, Señor. Y se me arrebata, que se me pone, mira, qué cosa linda, mamá. A veces no me deja dormir. Andrés, ven. Ven, Andrés, ven, cosa linda, vamos. Déjame enseñarte algo, Andrés, ven. Yo le hago una pregunta. ¿Es normal que uno tenga tantos versículos de la Biblia en los estudios que estamos haciendo? A ver, ¿ustedes no se dan cuenta que la gente usa 2 versículos y empiezan a hablar, que habla. No es normal. No, eso no es normal. Entonces, eso es papá Dios que se arrebata y se pone tan contento. Ven, que te voy a seguir enseñando, ven. No saben cómo lo amo a Él. El Señor es maravilloso. 3 grupos. Los paganos son arrastrados a los ídolos. Los judíos son anti Jesús y los cristianos tienen al Espíritu Santo porque Jesús es su Señor. ¿A quién tienen los cristianos? ¿Por qué tienen el Espíritu Santo? Porque Jesús es su Señor. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 36. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 36. ¿Cuál es el don espiritual más importante? El amor.
¿Cuál es el primer don que deberemos pedirle a Dios? El amor. ¿Por qué deberemos clamar todos los días a Dios que nos dé? El amor. Mire, yo he conocido gente, hombres, mujeres y niños, que tienen el don del amor. Y no hay nada más glorioso y maravilloso que pasar un rato con una de esas gente. No hay nada más maravilloso, no hay nada más maravilloso. Usted se siente bien, se siente contento, se siente a gusto, se siente confortable, se siente recibido, se siente aceptado. Usted siente que la vida vale la pena vivirla. Y vale la alegría vivirla. ¿Dónde qué? Del amor. Y no importa lo que le hagan, usted sabe que lo están haciendo, ¿por qué? Por amor. ¿A usted le gusta comer? Oigan, le digo un secreto de la comida ¿le digo un secreto? No se lo digo. No hay cosa que mate más gente que una comida hecha sin querer hacerla. Mejor no se la coma. Mejor no se la coma. Ay, corriendo para caramba, compadre. El cáncer está matando a la gente, compadre. Gente cocinando que no quiere cocinar. Y usted se come esa comida y le cae como un plomo en el estómago. Y poco a poco usted se va matando, se va muriendo. Pero cuando una comida está preparada con amor, mamacita linda, compadre, usted come y quiere seguir comiendo, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sabían ustedes las que cocinan que la comida sabe a lo que ustedes son? Sí, señor. Ay, caramba. Bueno, ay, caramba. Amigo mío. Ay, caramba. Eso fue el tema de la sobremesa. Los diferentes sazones de las damas del grupo y de los caballeros. Y aquí fallamos. Ay, mamá. Ay, mamá. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 36. Los cristianos tienen al Espíritu Santo porque Jesús es, ¿qué cosa dice? Su Señor. Ahora, si un cristiano no reconoce a Cristo como su Señor, ¿qué cosa no, a quién no tiene? Entonces, el relajo que tenemos hoy día. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 36. ¿Qué dice Pedro? Dice el 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ponga cuidado. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué cosa? Testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ¿qué cosa? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. Mi pregunta, ¿desde cuándo era Señor? Salmo 110, versículo 1. ¿No dijo David, dijo el Señor a mi Señor? ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces, ¿desde cuándo es Señor? Desde siempre. El Señor Jesús en San Mateo capítulo 22 cita esto mismo, Salmo 110, versículo 1, y dice, ¿cómo David le llama Señor? Y ahora Cristo viene a la tierra, se hace hombre, entonces es el Mesías, el Cristo. Entonces Cristo es el Cristo, el Mesías, pero también es el Señor. Y ahora es Señor de los señores y Rey de los reyes. La pregunta es, ¿cómo es posible que tenemos a Cristo que es Rey de reyes y Señor de señores? Y somos mi madre, y somos, ¿me entiende? ¿Me entiende? Se dice que un día Henry Ford
se detuvo el Ford el viejo, el que era dueño de toda la Mojiganga. Iba pasando por una montaña, se detuvo en un lugar y le atendió un joven y le dijo que todos los años, en el periodo de verano, el hijo de él iba a esa zona, una zona hermosísima, y que el hijo de este Ford, no sé si era Gerald Ford, qué sé yo, era el viejo, el papá, que cada verano el hijo le regalaba un auto Ford. Y el viejo se ríe y le dice al muchacho que lo está atendiendo, le dije, qué bueno, él puede hacer eso porque tiene un papá rico. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Pero quién era el papá rico? El viejo. Pero el muchacho lo recibió todo en la mano. El viejo tuvo que fajarse duro. Qué bueno, le dice. Qué bueno que él haga eso. Él tiene un papá rico. ¿Y el papá suyo cómo es? ¿Y entonces qué pasa con usted? Esa es la pregunta, compadre. Vamos a ser sinceros. ¿Son huérfanos o tenemos un papá vivo? Seamos sinceros. ¿Verdad que aunque tenemos un padre vivo, vivimos como si fuéramos huérfanos? ¿Qué huérfano? ¿Qué significa huérfano? ¿Qué significa huérfano? ¿Qué significa un huérfano? ¿Cuántos de ustedes son huérfanos? Levanten la mano. Muy bien, bienvenidos. ¿Desde qué edad usted es huérfano? Bueno, yo soy huérfano de los 10 años. Y doy gloria a Dios que mi papá se murió. Bendito sea su nombre. Ustedes son chismosos, quieren que les siga contando el chisme, ¿no? Yo le hago una pregunta. ¿Está vivo Dios? ¿Cómo usted lo sabe? Ay, carajo. Aquí tenemos muchos abogados, compadre. Mire esa otra que está allí abogada también. Solita, madre mía. Llega un estudiante en una de esas universidades y llega donde el pastor Billy Graham y le dice, doctor, Dios ha muerto. Hubo una época por allá atrás, cuando yo era un niño, que anunciaba mucho que Dios había muerto, que la religión había, bueno, toda la bobería que usted no se imagina. Y él se sonríe y le dice al estudiante, qué raro que usted me diga que Dios ha muerto. ¿Por qué es raro, doctor? Y él le dice, ¿por qué esta mañana está hablando con él? ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Usted tiene un Dios vivo o está muerto? ¿Cuándo fue la última vez que te habló con él? Ay. Ahorita los mexicanos dicen que eso viene después. Ahorita de nosotros es después, ahorita los mexicanos es ahora, ya mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te habló con él? Seamos sinceros, ¿verdad que cuando uno pasa mucho tiempo con una persona se parece a la persona? ¿Sí o no? Habla como la persona, huele como la persona, ¿sí o no? Y hasta se le pegan las frases y las expresiones de la persona. A veces me da risa con Esther que usa expresiones que son mías. Y después que yo hablo, dice, esa es mía. Yo uso la de ella, uso la mía. ¿Por qué? No saben la alegría que a mí me da verme jubilado, compadre. Esto me da un gozo, pero terrible, un gozo, pero un gozo. No era fácil venir de un viaje y engancharse en el otro, por más de 20 años. Y ahora me llaman de todo el mundo y yo le digo que no tengo tiempo. Oye, ¿cómo es que vamos a hacer? Digo, no hay que hacer nada, usted está tranquilo allá y me estoy tranquilo aquí. ¿Ustedes creen que 20 y tantos años? Luis, eso no es fácil, Luis. 10 semanas, ¿cuántos meses son? 10 semanas. Ese calendario de Andresito está peligroso. ¿Usted se imagina que todos los años nada más pase en su casa 2 meses y medio para coger la ropa y irse otra vez? Llamar, mire por favor, acuérdense que llevar la ropa a la lavandería. Y aterrizar, ¡fum! Y sacar la ropa sucia, enganchar la ropa limpia, un par de días, aquí nos vamos, ¡bum! Y hubo días que llegaba hoy, me iba mañana. Yo le hago una pregunta, ¿el amor es el amor o no es el amor? ¿Es el amor o no es el amor?
¿Es amor o no es amor? ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? Y yo nomás le decía a Dios, Señor, yo voy a estar en esto hasta que usted me diga. Si tengo que explotar aquí, ¿saben lo que es una chicharra? ¿No saben lo que es una chicharra? ¿Existen chicharras todavía aquí en el país? ¿Han visto chicharras que comienzan a chillar y terminan cuando se explotan por dentro? Y después no le encuentra la pobrecita. Nunca olvido allá en Jaibón que me encontré el cuerpo de una chicharra. Porque se explotan por dentro y queda nada más el caparazón ahí. De tanto cantar, se revientan por dentro, se secan y ahí quedan. Y yo voy a terminar como una chicharra, pero sigo hablando. ¿Por amor a quién? A Dios. ¿Ama usted al Señor? La pregunta entonces, si Pablo dice que no quiero que ignoren que hay tres grupos, ¿cuáles son los tres grupos? Los paganos, los judíos y ¿quiénes? Y los cristianos. Si los cristianos tienen al Espíritu Santo porque Jesús es su Señor, entonces, ¿qué es lo que Pablo nos quiere decir? ¿Cuál es el punto de Pablo? ¿A dónde nos quiere llevar? Ponga cuidado, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Primera de Corintios 12, 3. Vamos rapidito. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo número 3. ¿Cómo dice el verso 3? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, ¿qué dice ahora? Sino por el Espíritu Santo. Cuando usted esté cerca de una persona que usted sospecha que está endemoniada, dígale que repita, yo amo a Jesucristo, yo amo a Cristo Jesús. Y si tiene el demonio, jamás lo va a decir. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Aman los demonios a Jesús? Los dones espirituales son una confesión del señorío de Jesús. ¿Qué son los dones espirituales? Una confesión del señorío ¿de quién? Cuando a una persona Dios les da el don de maestro y está impartiendo una clase excelente, ¿a quién está dándole reconocimiento? A Jesús. ¿Quién está en la persona trabajando? El Espíritu Santo. ¿A quién está exaltando? A Cristo Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Los dones espirituales son una confesión del señorío de Jesús. Si verdaderamente Jesús es tu Señor, el Espíritu Santo te impartirá sus dones. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso? Si es verdad que Cristo es tu Señor, ok, aclaremos un poco esto del señorío. ¿A quién se le llamaba Señor? ¿Qué significa curios? ¿Qué es un señor? ¿Qué es un curios? Pregunto. Los esclavos, ¿cómo le llamaban a su señor? Amo. ¿Era su propietario? Sí. ¿Eran dueños de los esclavos? Sí. ¿El esclavo reconocía a su amo como su dueño? Sí. Entonces, ¿tenía el amo señorío sobre el esclavo? Sí. ¿Hacía el esclavo lo que el amo le pedía? Sí. ¿Era el amo el señor del esclavo? Sí. ¿Se sometía el esclavo a su señor? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Mi pregunta, ¿a quién se sometió usted? ¿A su mujer? ¿A su esposo? Porque si usted se sometió a alguien como su Señor y no es Cristo, perdóneme, a usted se lo va a llevar el demonio. Si Cristo no está primero, usted se fastidió. Romanos 1.1. Vamos a calentar un poco esto. Romanos 1.1. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Romanos 1.1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué significa siervo? ¿Qué significa dulos? Esclavo. ¿Quién era el Señor de Pablo? Cristo. ¿Quién compró a Pablo? ¿Con qué lo compró? Con su sangre preciosa. ¿Cuánto le costó Pablo a Cristo? Todo. Entonces, ¿cuánto valía Pablo? Valía más de lo que nadie puede pagar. La pregunta a mí, ¿quién lo compró a usted? ¿Cuánto vale usted? Lo que nadie puede pagar. ¿Quién es su Señor?
Jesús, ¿por qué Cristo es su Señor? Porque me compró con su vida, con su sangre, lo pagó todo por mí. Mi pregunta entonces, ¿quién me puede comprar? Nadie. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Entonces, ¿por qué usted se vende por un trabajo? ¿Por un empleo? ¿Por un carro? ¿Por un disparate? ¿Cómo usted se vende si ya usted lo compraron? ¿Se entiende, Señor, por favor? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Si es verdad que Jesús es su Señor, usted puede estar seguro que está lleno de dones espirituales. Amén. ¿Para servirle a quién? A su Señor. ¿Verdad que tiene sentido esto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Y los dones espirituales son sobrenaturales o no son sobrenaturales? Entonces, ¿por qué usted vive una vida tan común y corriente? ¿Cuál es su Señor? ¿Quién es su Señor? Porque si es verdad que Cristo es su Señor, usted tiene que vivir una vida excelente de poder en el Espíritu. Amén. Mi pregunta, ¿es importante aprender esto o no es importante? Número 1. Los dones espirituales son una confesión del señorío de Jesús. Si era una maestra, excelente maestra, está glorificando a Jesús. Si era un predicador, está glorificando a Jesús. Si era un médico, está glorificando a Jesús. Y cuando te para a cantar, lleno o llena del Espíritu Santo, y a tu voz se unen las voces de los ángeles, y al Espíritu se le ocurre cantar en ti, y el cielo desciende a la tierra, ¿es para la gloria de quién? De Dios. La gloria de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque reconociste que Jesús es el Señor. Amén. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? Amén. ¿Hermoso o no hermoso? Si verdaderamente Jesús es tu Señor, el Espíritu Santo te impartirá sus dones. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. Pablo evidencia esta verdad diciendo lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11, ¿qué dice el 4? Ahora bien, hay diversidad de dones, ¿pero qué dice? Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, ¿pero qué dice? Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mi pregunta, ¿está involucrado el Espíritu Santo? ¿Está involucrado Jesucristo? ¿Está involucrado el Padre? Mi pregunta, ¿quiénes están involucrados con los dones espirituales? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿es algo importante? ¿Es glorioso y todopoderoso? Mira el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero ¿qué dice ahora? Pero el Señor es el mismo. ¿Y quién es el Señor? Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿verdad que esto es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Despertémonos por Dios. Nosotros estamos bregando con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo y con Jesucristo. No estamos bregando con seres humanos. Pero a cada uno le es dada la manifestación ¿de quién? Del Espíritu para provecho. Capítulo 12, versículo 7. ¿Qué cosa le es dada a cada uno? La manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿Quién está envuelto en todo esto? El Espíritu Santo. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Quién está en el centro de todo? El Espíritu Santo. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Si Cristo es tu Señor, el mismo Espíritu te dará los dones espirituales necesarios. Amén. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo lo hace? Como Él quiere. La pregunta ¿es Cristo tu Señor? ¿Te has sometido al señorío de Cristo? Seamos sinceros y honestos. Descubra en su vida quién le dirige la vida. Porque si usted hace lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana, entonces el Señor suyo, ¿quién es? ¿Quién es su Señor? Caramba. Me la voy a poner bien dura, rápido. ¿Quién es su Señor? Si usted hace la cosa cuando le da la gana, como le da la gana y como usted le da la gana. ¿Quién es su Señor?
Bueno, Luis dice que es el diablo, ¿no? Los judíos lo escriben los fariseos. ¿Quién era su Señor? Jesucristo le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Le gustaría a usted ser hijo del diablo? Rosalita, machetaleida, caramba. Bueno, dice ella que ahí no. Pablo deja bien en claro que la fuente de todo lo espiritual en la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? A ver, ¿es coherente lo que estamos diciendo? ¿Es coherente o no es coherente? Pregunto, ¿son necesarios los dones espirituales? ¿Necesitamos reconocer a Cristo como nuestro Señor? ¿Imparte el Espíritu Santo los dones espirituales? Entonces esto es de vida o muerte. Los corintios luchaban por la posición más elevada en la iglesia. Pablo les amonesta a 1 de Corintios capítulo 12, versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? Procurad pues, ¿qué cosa? Los dones mejores, mas yo os muestro un camino más, ¿qué cosa? Más excelente. ¿Cuáles son los dones mejores? 1 de Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el 1? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice ahora? Nada soy. Mi pregunta, ¿es importante el amor? ¿Es importante el amor? El amor al prójimo es fundamental. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Acabarán los dones espirituales, sí o no? Pero el amor no. Entonces, si usted quiere dones espirituales, ¿cuál debe pedir primero? El amor. La pregunta es, si usted tiene el amor, ¿tiene acceso a cuántos dones espirituales? A todos. Bendito sea el nombre de Dios. Señor, yo le pregunto, ¿es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Pregunte si usted tiene amor hacia los demás. Pregúntese por Dios. ¿Qué usted ha hecho por amor a la gente? No por interés particular. ¿Qué usted ha hecho sinceramente, no por maldad? Porque usted puede manifestar amor hacia los demás con maldad. ¿Se acuerdan que lo estudiamos aquí? Motivos e intención. Falso motivo y mala intención. Hago esto para sacar aquello. Después que usted dijo eso, yo me pregunto cada vez cuál es la intención que tengo. Muchísimas veces me echaba para atrás. Salida. Caramba. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Gloria a Dios. Me gusta la frase de Pablo que dice, en el versículo 31, mas yo os muestro un camino aún más excelente. 1 Corintios 12, 31. ¿Un camino, cómo dice? ¿Para qué sirven los caminos? ¿Para qué sirven los caminos? Para llegar a nuestro destino. ¿Para qué sirven los caminos? ¿Para qué sirven los caminos? Muy bien. ¿Para qué sirven los caminos? Para guiarnos a nuestro destino. Me gusta que están pensando. Si una gente empieza a pensar, hay futuro. Si no piensa, se acabó el mundo. ¿Para qué se usan los caminos? Para encaminarnos. Una ruta. Mas yo os muestro un camino más excelente. Ahora viene a hablar del amor. El amor al prójimo en la iglesia. 1 Corintios 13, 1 y 2. El amor no termina, los dones sí. 1 Corintios 13, 8. ¿Cuándo termina el amor? Nunca. Pablo dice que debemos luchar por los dones no perecederos. San Marcos capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a ver.
Marcos capítulo 6, versículo 19 y versículo número 20. ¿Qué dice el versículo 19? Marcos 6, 19 y 20. ¿Cómo dice el 19? Pero Marcos capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿Cómo dice? Marcos capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿Cómo dice el 19? Pero Herodías lo acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón ¿cómo? Justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba. ¿Cómo lo escuchaba? ¿Murió Juan o no murió? ¿Amaba Juan o no amaba? ¿Amaba Juan a Dios? ¿Habló Juan con Dios? ¿Le dijo a Dios cómo conocer a Jesús? ¿Se entregó Juan a su trabajo? ¿Le cortaron la cabeza? ¿Mostró Juan amor hacia Dios? ¿Cristo reconoció a Juan? Dijo, de los nacidos de mujer, nadie más grande que Juan. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Le gustaría a usted que le cortaran la cabeza a usted también? Ay, caramba. Ahí todo el mundo comienza a patinar, porque espérate, pastor, déjame patinar un poquito, pastor. Pastor, espérese. Cuando el Espíritu se adueña de usted, las cosas son distintas. Para Pablo, estos son los dones no perecederos. ¿Cuáles son esos dones no perecederos? Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. ¿Cuáles son esos dones no perecederos? Primera de Corintios 13, 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Y ahora permanecen la fe, ¿qué más? La esperanza y el amor. Estos tres. ¿Pero qué dice ahora? Pero el mayor de ellos es ¿cuál? Es el amor. Entonces, ¿cuál es el don espiritual más importante? El amor. El amor. ¿Ama usted? ¿Tiene usted amor por la gente? ¿Tiene usted amor por la gente? Oiga, vamos a aterrizar en un momentito, pero San Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40. ¿Cómo dice el 36? Mateo 22, 36 al 40. Yo le pregunto, ¿es hermosa la Biblia? ¿Ha valido la pena este estudio? ¿Sí o no? ¿Son claros los dones espirituales? De todos los dones que hay, ¿cuál deberíamos pedir primero? El amor. Cosa linda, mamá. ¿Cuál debemos pedir primero? El amor. Capítulo 22, versículo 36. ¿Qué dice el verso 36? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, número 1, ¿cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿No es el amor? Y el segundo, dice Cristo, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a quién? Como a ti mismo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuál es el mayor? El amor. Ok. ¿Podemos entrar en algo caliente para que terminemos caliente? ¿Sí? ¿Le parece bien? A ver, ¿sí o no? Sí. Y al final hacemos un examencito para saber si es verdad que usted tiene amor o no tiene. Sí. ¿Le gustaría ese? Sí. Compadre, viene a ser un día a llorar como una... ¿Como quién? Llorar como lloran las mujeres. Porque descubrió que... El chisme es una cosa grande. La gente cuando es chismosa se queda calladita. Que quiero ir el chisme completo. Gálatas capítulo 5. Mire qué cosa linda. ¿Quién es la fuente de los dones espirituales? Gálatas capítulo 5. ¿Es importante andar en el espíritu o andar en la carne? Las personas que aceptan a Cristo como su Señor, ¿andan en la carne o en el espíritu? ¿Quién es su Señor? Cristo. ¿Qué le imparte Cristo? Cristo le imparte el Espíritu y el Espíritu le imparte los dones espirituales. Ok.
Capítulo 5, Gálatas, versículo 16. ¿Cómo dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen ¿cómo? Entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Mi pregunta, ¿puede una gente andar en la carne y en el Espíritu al mismo tiempo? No. Ay, mamá. ¿Cómo puedo saber si estoy en la carne o en el Espíritu? ¿Produce fruto la carne? ¿Produce fruto el Espíritu? ¿Cuáles son los frutos que veo en mi vida? Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, ¿qué más? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Eso está bien claro? ¿Verdad que está bien claro? Ahora, mire qué cosa linda. Ahora vamos a los frutos del Espíritu. En el capítulo 5, versículo 22, la primera frase que aparece, hasta donde aparece una coma, ¿cómo dice? La primera frase, ¿cómo dice? Hasta donde aparece la primera coma. Más el fruto del Espíritu es. Dice los frutos. ¿Cómo dice? Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Y todo lo demás desaparece. Quite el fruto del Espíritu que se llama amor y todo lo demás cae y se convierte en nada. ¿O no? ¿O no? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Si no hay amor, todo lo demás es un problema. Vamos a ser sinceros y vamos a ponerlo sobre la mesa. Las personas que tienen dones espirituales que el Espíritu Santo le otorgó y no tienen amor, se ponen orgullosos, suficiente, prepotente, altanero y toda la basura que usted no se puede imaginar. Inclusive, como dicen, ellos saben que son buenos. Ay, caramba. Ellos saben que son buenos. ¿O no? ¿O no? A ver, ¿sí o no? Había un señor cristiano que era ortopeda. Y ese tipo desbarataba a la gente y la armaba de nuevo. Hacía lo que le daba la gana con la gente. Se inventaba injertos y todo le salía porque el tipo tenía el don. Pero se despegó del dueño de los dones y se puso orgulloso. Vamos a ser claros, ¿hay o no hay personas cristianas que son excelentes en lo que hacen y son orgullosos? Prepotentes, pedantes y todo lo que usted le da la gana. ¿Qué le pasó? ¿Dónde quedó el Espíritu? ¿Cuál es el primer fruto? Amor. Si usted no tiene amor, dijo Pablo, nada soy. ¿Cuál debería ser el primer don que debemos pedir? El amor. Mi pregunta, ¿se aprende a amar? Sí. Le tengo una pregunta de examen. ¿Es correcto preguntar qué es el amor o preguntar quién es el amor? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Cuál de las dos? Ponga su cerebro a trabajar. Póngalo a trabajar. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Quién es el amor o qué es el amor? Póngase a pensar. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Quién es el amor o qué es el amor? Me gusta que están pensando, compadre. ¿Qué es el amor o quién es el amor? ¿Cuál es la pregunta correcta? Me gusta que están pensando. Me gusta que están pensando. ¿Hay esperanza de lo que piensan?
Ahora aplíquese la pregunta a usted mismo. Y agárrese fuerte por lo que vamos a leer ahora. Ay, mamacita linda, caramba. Ahora que esto se va a poner sabroso. Y cuando se ponga más sabroso, vamos a terminar este vuelo, vamos a aterrizar. Pregúntese ahora. San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo número 6. ¿Cuál fue la pregunta que hicimos? Ay, caramba. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Qué es el amor o quién es el amor? ¿Cuál de las dos? Muy bien, muy bien, muy bien, caramba. Ay, caramba. ¿Cuál es la pregunta correcta? Es ¿quién es el amor o qué es el amor? ¿Cuál es la correcta? Muy bien. A nosotros nos encanta la teología para evitar nuestro compromiso. Ay. Nos fascina hacer teología para no hacer lo que nos corresponde. Ay. Nos fascina la teología profunda. Cosa linda, mamacita linda. Para no hacer la cosa, hacer lo que nos da la gana y no cumplir con nuestro deber. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Están entendiendo, por favor, a dónde tenemos que llegar? A ver, ¿sí o no? Somos excelentes teólogos, pero no queremos aterrizar. Ni siquiera ensuciarnos las manos. ¿Quién es el amor? Cosa linda, mamá, pero ¿qué es el amor? ¿Están listos ahora? ¿Están listos o no están listos? Lucas capítulo 6, versículo 27 dice Jesús, pero a vosotros lo que hoy os digo. Número 1, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo? Cosa linda, mamá. Oiga esa gente que lo critica, que le maltrata, que le quiere arrancar la cabeza. ¿Cómo lo ama usted? Mamacita linda, caramba. Y dice un filósofo, un momento. Ahí no se refiere a sentir sentimientos amorosos, sino principios en la educación humana. Cosa chula, mamacita linda, caramba. ¿Debo tratar al otro con altura? A ver, ¿sí o no? Reconociendo sus valores, ¿sí o no? Tratándole con dignidad. A ver, ¿sí o no? ¿Puedo amar a los demás tratándole como ellos deben ser tratados? No como merecen. Porque si Dios no tratara a nosotros como merecemos, ¿dónde estuviéramos? Número 1. Amad a vuestros enemigos. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Ama usted a su enemigo? Ay, va a ser tan linda, carajo. ¿Ama usted a su enemigo? ¿Le trata con altura? ¿Ora usted porque no le ama? Seamos sinceros y honestos. Vamos a ser sinceros. Quitémonos la máscara y seamos sinceros delante de Dios. Si usted se incomoda con una gente, dígaselo al Señor. Señor, tengo una rabia tan grande con esta persona que estoy loco para pedir a usted que lo parte en pedazos, que le parta un rayo, que lo desaparezca. ¿Sea sincero o no? A ver, ¿sí o no? Una vez, en un cierto lugar, un determinado lugar, oiga, caramba, había una persona que me tenía alzado. Yo decía, pero ¿y qué fue lo que yo le hice? Y un día le dije, Señor, yo lo voy a enfrentar, yo voy a ir. Y papá Dios es tan hermoso que me dice, sí, pero ve y regálale el libro tal. Digo, ¿qué le qué? Pues no voy. Dice, bueno, ¿desde cuándo haces lo que tú quieres? Tú siempre has hecho lo que yo te pido. Oiga, el único libro que había de eso en ese momento, en este país, de Pestalozzi, y que me lo trajeron de otro país. Oye, yo que soy enfermo con mi libro, que le regale ese, pero ese. Y mire a quién. Y mire a quién. Para poder tener los ojos pesados también, ¿eh? Mi madre, mira, hasta las lágrimas se me salieron cuando yo lo hice por amor a Dios, por amor a esa persona. Mire, usted está loco. Y por amor a Dios, yo con mi libro en la mano, dice, ojalá el Señor eche para atrás. Dedícaselo. Ay, señores. Mire, compadre.
Dale gracias a Dios que quiere que yo te regale este libro. Sí, pues yo jamás, todavía no lo quiero regalar. Mire que ya me pasaron muchos años, ya pasaron esa cuestión. Amigo mío, cuando yo le estoy entregando este libro a este fulano, que él ve que yo voy y digo, fulano, quiero hablar contigo. Y me mira y yo lo miro. No nos caemos bien, ¿eh? Y entonces viene y me dice, digo, mira, el Señor me dijo que hablara contigo y que antes de hablar te regalara este libro. Ay, yo dije, ay, que diga que no lo quiere, que no. Te está loco. Un libro como ese que no hay ni en la biblioteca ni en ninguna parte. Cuando él agarra ese libro y hace así, lo ve y ve la... Yo no sabía que tú me apreciabas tanto. Yo no te aprecio mucho. Y él decía una cosa y él se la contradecía porque tenía que ser sincero conmigo. Pero me dolió. ¿Y saben que se me quitó la mala voluntad de ese tipo, contra ese tipo? Porque a él se le quitó la mala voluntad que tenía contra mí. ¿Ustedes no se han dado cuenta que en los lugares académicos hay gente que se incomodan porque no pueden llegar al lugar que usted llegó? Vamos a ser sinceros. Y que sacaron un 85 y te sacó un 100. Y en el próximo examen que usted sacó un 99 y sacaron un 83. ¿Crea ese resentimiento o no crea resentimiento? Ahora, ¿qué culpa tiene usted de que aquel no se aplique y usted se aplicó? ¿Me están entendiendo? Y se convierten en enemigos suyos. Sí, señor. Entonces mi pregunta, seamos bien sinceros, ¿hay enemigo o no hay enemigo? ¿Qué Dios cree que hay que hacer con los enemigos? Salido, va a ser salido. De ese día en adelante hasta el día de hoy. Si yo voy por un sitio y esa persona me ve, corre a saludarme. Salido, yo nada más lo miro y me río. Lo que es un libro, Señor. Me hubiera dicho que le diera la biblioteca, que le doy la biblioteca con todo. Un libro. ¿Sabe Dios el corazón de la gente? ¿Quién sabe si Dios está esperando por usted para pedirle que compre un pan y se lo lleve a la persona que usted sabe que no se gustan mucho para quitar ese diablo que hay entre usted y esa persona? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Lo he visto con libros, con corbata, con muchísimas cosas que he tenido. Que papá Dios me dice, ve y llévale tal cosa. Ay, Señor. Sí. Y el enemigo anda buscando el detallito para fastidiarle la vida al otro, ¿eh? Pero a vosotros lo que hoy os digo, número 1, el examen. Amad a vuestros enemigos. ¿Qué dice ahora? Haced bien a los que os aborrecen. ¿Qué hay que hacer a los que nos aborrecen? ¿Qué significa hacerle bien? ¿Qué significa hacerle bien? Señores, dejémonos de cuento. Yo no sé a ustedes, pero hay cosas buenas de comer. ¿O no? Oiga, hay gente que usted no puede... mire, que usted le regala algo que sea bueno de comer. Ay, madre mía, caramba. Cuando vivíamos en Santiago, había unos panes así redondos, mi madre, con un hoyo en el medio. Mi madre. Oiga, yo compraba esa cosa y la llevaba a la casa. Y no me le decía a mi esposa, espérate. Y con la mano así, le cortaba un pedazo. Óigase. Y cuando usted le regalaba un asunto de eso a una persona, no lo podía creer. Yo pregunto, ¿hay manera y forma de hacerle la vida feliz a la gente? A ver, ¿sí o no? Oiga, y la auyama era como de este tamaño así, una pájara auyama así, de esa amarillita por dentro. Y la persona no podía creer que le estábamos regalando esa auyama. ¿Le hace uno la vida feliz a la gente? Bendecida. La cara que ponen algunos de ustedes. Bendecida, ¿quiénes? A los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Al que tienen una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, ¿qué cosa dice? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues, ¿a quiénes? A vuestros enemigos
y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. ¿Y qué dice ahora? Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Seamos bien sinceros. ¿Verdad que este examen como que nos dice que la cosa está floja? Un tipo que era filipino, era pastor en una comunidad, y había un grupo de gente mala. Y el grupo de muchachos malos interceptaron al pastor filipino en la calle. Y le pregunta el más malo del grupo que si el pastor filipino cree en la Biblia. Y el tipo así alto y fuerte como era, le dice que sí. ¿Y usted cree todo lo que dice la Biblia? Y le dice que sí. Y le dice el muchacho, aquí dice que si te pegan una mejilla le muestre la otra. ¿Usted cree en eso también? Y el tipo le dijo que sí. ¡Pah! Le dieron una pecosada al filipino. Y él tranquilo volteó la cara y mostró la otra. Y el tipo vino, ¡pah! Y le dio la otra pecosada en el otro lado. Y entonces el pastor filipino le dice, ya no tengo más mejillas. Ahora lo que tengo son 2 puños y 2 piernas. Agárrate tú ahora. Y le rompió todos los huesos. ¿Es correcta esa actitud? ¿Estaba correcto el filipino? ¿Entendieron? ¿Estaba correcto el filipino? Es muy bíblico aquí, el hermano aquí es muy bíblico, que dice que la Biblia dice, ve tú ya lo mismo, pero ¿cuál es lo mismo? Entrale. Miren, esto suele verlo así, con sonrisa, pero seamos sinceros delante de Dios. ¿Verdad que necesitamos muchos arreglos en nuestra vida? Necesitamos entender esto de los dones espirituales. Somos muy teóricos. ¿Cuál es el más importante de todos los dones? Necesitamos aprender a amar. ¿Sí o no? Si usted tiene debilidades y flaquezas, por ejemplo, hay gente que no le gusta dar, son tacaños. ¿Por dónde hay que empezar? Aquí termino. Una vez jugamos un juego aquí en el país fue, en Puerto Plata, en la iglesia Buen Pastor, que está en una comunidad una comunidad muy pintoresca que se llama Los Sufridos. Y un día le dije a los hermanos, vamos a hacer una práctica de amor. Revisen su casa, agárrense ahora, todas las cosas que ustedes tienen guardadas que no usan y que están buenas y muchas están nuevas. Y vamos a hacer en la iglesia una tienda para matar el yo, el orgullo, para matar el egoísmo. Y todo el mundo va a traer todo lo que tiene en la casa que es bueno y no usa. Y lo vamos a traer a la iglesia y lo vamos a organizar bien como una tienda. Es que el diablo lloro, compadre. Todo el mundo trajo las cosas que tenía en su casa. Vamos a ser sinceros con ustedes. ¿Verdad que mucha gente tiene cosas guardadas que no la usa jamás? Ni la usan ni la dan. Ay, madrecita, caramba, ese es un egoísmo del demonio. Y ese día vino todo el mundo con su bolsa, su funda, su cosa, y empezamos a clasificar la ropa de mujer de aquí, ropa de hombre, y zapatos, toda la mojiganga, falda, toda la cosa, y todo preparado. Escúchenme, hay una regla y una ley. Todo el mundo va a entrar, uno por uno van a entrar a la iglesia, pero de todo lo que hay solo puede sacar una cosa. Llévese lo que usted quiera, pero una sola cosa. Ay, qué gritería, compadre. Ay, pero qué alegría, qué gozo, qué lloradera también. Oiga lo que pasó. Organizamos la iglesia, organizamos toda la mercancía y empezamos a hacer pasar a la gente más pobre de la iglesia.
Ay, Jesús, caramba, Dios mío. En la vida yo he hecho mucha travesura en mi vida. Pero son travesuras buenas. Entró una hermanita y cuando entró y fue mirando y vio unos zapatos. Empezó a gritar, allá afuera hacían los gritos. Y agarró sus zapatos. Y se devolvió. Cuando salí afuera vine y me abraza, con los zapatos en la mano. Le digo, hermana, ¿y por qué te llora? Pastor, yo tengo varios años pidiéndole a Dios estos zapatos. Y al lado estaba la hermana que era la dueña de los zapatos. Es abusadora. Esos zapatos guardados porque no le servían. Y este infeliz llorando y rogando por esos zapatos. Y le dice la otra con lágrimas, ay, pero fulana, yo nunca supe que tú querías esos zapatos. Y la otra la mira y se sonríe. Como quien dice, tú eres una mentirosa. Tú lo sabías muy bien. Yo le hago la pregunta, ¿quién sabe cuántas cosas usted tiene en su casa que le haría la vida feliz a otro? ¿Por qué tiene que esperar que usted se muera para que le repartamos la ropa? Delo ahora, por Dios. Delo ahora con gozo, con gusto. No espere que usted se muera, porque si usted se muere, lo vamos a repartir. Una vez en la iglesia de Fort Washington en Nueva York, había aprendido. Hay un hermano me enseñó una lección en esa iglesia y me dijo, pastor, yo veo que a usted le regalan la cosa y usted dice que no. No, pastor, no, me dice el hermano. Acepte todo lo que le den. Y si usted no lo quiere, regálelo más para adelante o bótelo. Pero no le diga que no a la gente. Digo, bueno, está bien, voy a tomar su consejo. Amigo mío, y alguien se emocionó y me dice, yo tengo algunas cosas que le quiero regalar al pastor. Y yo lo primero que le voy a decir, no, gracias, porque era la costumbre decir que no. Y me acordé del hermano y me lo miré y me reí. Dice, ¿por qué usted se ríe? Digo, porque yo tengo la costumbre de decir que no, porque me da vergüenza. Digo que no y se acabó. Dice, yo sé, el hermano fulano, el hermano tal, me dijeron y usted dijo una vez que no. Y entonces, ¿qué usted va a decir ahora? Le digo, no, está bien, sí, traiga todo lo que te va a traer. Y entonces llamé al fulano que me dio el consejo. Y viene, y cuando viene, ay, señores, viene el señor con 2 maletas llenas de cosas. Y le digo al tipo, usted que me metió en este lío, venga a abrir estas maletas. Vamos a ver qué es lo que tienen. Lo que me guste yo lo tomo y lo que no, se lo llevo a usted. Y dice, vamos, pastor. Cosa linda. Empezamos a abrir maletas, compadre. Cuánta cosa buena. Yo hice así, cogí lo que me gustó y le dije, ahora tenga, eso le toca a usted. Tanta cosa, digo, siga dando consejos. Y dice, no, mire, esto no sirve. Sacó todo lo que se supone que no servía ahí frente a la iglesia, había un zabacón, ahí fue y lo tiró. Y después se llevó una maleta y dice, pero esta maleta, pastor, esta va bien. Ahí yo veo para fulano, para perencejo. Y dice, y esto es para mí. ¿Me están entendiendo la lección? ¿Me están entendiendo la lección? ¿Le gustaría un día que hiciéramos esa boutique? ¿Le gustaría que hiciéramos un día esa boutique? Y entre nosotros, ¿usted no se va a avergonzar? Cuando usted se ponga ropa ajena, conságrela a Dios primero. Porque usted no sabe qué espíritu trae esa cuestión. Y como decía mamá, usted no sabe el fucú que eso tiene. Vamos a terminar esto. Entonces, ¿cuál es el don más hermoso? El amor. ¿Y cuál es el más importante? El amor. ¿Cuál es el primer don que deberíamos pedir? El amor. ¿Cuál es el don que más necesitamos? El amor. ¿A quién usted debe amar primero? A Dios. ¿Y después a quién debe amar? A ver, ¿qué dijo Jesús? Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y a quién más? Y al prójimo como a mí. No es a mí como al prójimo. La abogada allí está plantada. ¿A quién tengo que amar primero? A Dios. ¿Y a quién tengo que amar segundo? Como a mí al prójimo. O al prójimo como a mí. Seamos sinceros. Seamos bien sinceros. ¿Verdad que no lo estamos haciendo así? Pastor, lo que pasa, tal parece que por lo que está pasando en el mundo, el enemigo está haciendo que usted no se ame.
Es una locura. Una locura. ¿Necesitamos volver a la Biblia? ¿Sí o no? ¿Necesitamos rendirnos al Señor para que Él nos cambie? A ver, ¿sí o no? ¿A quién tenemos que amar primero? El lío está en que necesitamos aprender a amar a Dios. ¿Qué necesitamos aprender? Amar a Dios. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Qué es el amor? ¿Cuál es la pregunta correcta? San Mateo capítulo 25, cuando Cristo venga, ¿cómo es que va a ser resolver este negocio? San Mateo capítulo 25. Comience a hacer su separación de cosas en la casa. Si nosotros juntáramos toda la bobería que no usamos en la casa, mi madre, compadre, ay, mi madre, cuánta cosa. Yo creo que es nada más el grupo que los que estamos aquí. Esto no alcanzaría. Este cuarto no será suficiente para meter todas las cosas. Ay, Señor. Y siempre estamos esperando de que un día yo lo voy a usar. Ese día nunca llega. San Mateo capítulo 25, aterricemos aquí. San Mateo capítulo 25, versículo 31. ¿Cómo dice el 31? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces, ¿qué cosa? Se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá ¿a quiénes? Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Cuántos grupos? Entonces el rey dirá a lo de su derecha, ¿qué cosa? Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. San Mateo capítulo 25, versículo 34. Versículo 35. Porque tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo, enfermo, en la cárcel. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué cosa? A mí lo hicisteis. Y yo pregunto, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Quién es el amor o qué es el amor? La Biblia responde a la pregunta, ¿quién es el amor? ¿Quién es el amor? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muy bien. Pero la Biblia responde también la pregunta, ¿qué es el amor? Dice aquí, compartir con los demás. ¿Qué decide usted? Está el ángel conmigo aquí, que le está tomando un video de todos ustedes. ¿Les gustaría que el Espíritu Santo le impartiera el don del amor? ¿Cómo se siente la persona que usted ama y que le ama a usted? ¿Es hermoso eso? ¿Hermoso o no es hermoso? ¿Se han dado cuenta que mientras usted más ama, más le aman? Emerson decía, un regalo sin la persona que lo da es como un hueso descarnado. La Biblia establece un principio, al que ama, le amarán. Y si usted ama más, le amarán más. En casa tenemos una discusión, una disputa con mi esposa. Y se lo voy a decir de frente. Vivimos peleando quién ama más a quién. Y me funciona, esa música funciona, compadre. Eso funciona. Porque mientras más te se empeña en amarla a ella, la pobrecita quiere decir que amarme más. Hoy un día está hablando con el Señor y le dice, Señor, le voy a decir una cosa. Muy serio, yo estaba muy serio. Yo lo amo más a usted que a Esther, porque usted es Dios. Pero si no, y yo me mató el gallo en la funda, como decía mi mamá. Y mi mamá me dijo, ¿y quién tú crees que puso tanto amor en ti hacia ella? Y dije, qué estúpido soy yo.
¿Quién es que pone el amor en nosotros? Dios. Él puso en mí que amara cada vez más a mi esposa. Yo le hago la pregunta, ¿le gustaría a usted que el Espíritu Santo le guíe para que reconozca a Cristo como su Señor y entonces le imparta el don del amor? Mire, es como un demonio que se le sale a usted cuando usted empieza a amar. A mí me gusta el campo y me gusta producir víveres, pero lo que más me gusta es repartirlo. A mí negra. Lo que más me gusta es eso. Hay lugares que voy con 4 sacos y le entrego a mi hermano. Mira, José, aquí está. Y él feliz empieza a repartir. La mamá de mi esposa. Señores, le voy a decir de corazón, no hay nada más hermoso que dar. Nada más hermoso que dar. Mientras usted más da, más recibe. El muchacho me dice que las matitas de yuca paren tanto que la yuca ya no sabe para dónde corren y que para arriba. Y con una asada, sin querer, ¡pum!, la cortan. Y me mandan los videos. Dice, esto, y la tierra se abre. Y en estos días me llama y me manda unos videos. Mira lo que está pasando aquí. Digo, ¿qué pasó? Que unas guineas se metieron y sacaron batata y empezaron a comer. Digo, gloria a Dios. Esas guineas son del Señor también. Una guinea de esas, ¿cómo que le llaman? Que están en el monte así. Digo, déjala que coman tranquila. Y empezó a reírse. Pero usted sí es raro. Digo, ningún raro. Me pregunta, ¿son de Dios esa guinea? ¿Esa batata es de Dios? Pues que coman. Miren que aquí hay unos ratoncitos que se están comiendo una yuca. Que coman yuca también. ¿Usted qué me voy a preocupar yo de que por 20, 30 libras de yuca, cuando hay toneladas de yuca? ¿Ven lo egoístas que somos? ¿Ven lo egoístas que somos? A ver, ¿sí o no? Llegue a su casa, arrodíllese y pregúntele, Dios, Señor, ¿qué puedo compartir? ¿Qué puedo dar? Y le aseguro que usted tiene muchas cosas que puede dar. Dígale a Dios que le ponga en la mente, hermanitos de la iglesia que tienen necesidad. ¿Cuál es el más grande de todos los dones? ¿Quiere que Dios le llene de amor? ¿A usted le gusta cuando le aman? Ame usted también. El amor engendra y el odio engendra. ¿Y quién es lo contrario al amor? Vamos a cerrar aquí, mi amigo. ¿Cuántos quieren darle a Dios el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo produzca en ello y le dé a usted el don del amor? ¿Puede ponerse en pie conmigo y orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por su santa palabra. Gracias por la manera como el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo. Padre, queremos cada día reconocer a Jesús como nuestro Señor. Y entonces le rogamos que el Espíritu Santo nos imparta los dones espirituales, especialmente el don del amor, para que nuestra vida, preparada y habilitada por el Espíritu, rinda el servicio que usted merece. Y que nuestro testimonio inspire a la gente a entregarse a usted, para que así alcancen salvación y vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.